Bienvenidos a su club Recitarte. En nuestra cuarta sesión hablaremos de la métrica y la rima castellana. Licencias poéticas en la métrica castellana. ¿Qué es una licencia poética? Es la alteración del lenguaje para obtener diferentes efectos de estilo en la poesía. Sinalefa. Es la fusión de dos o más vocales que pertenecen a palabras distintas, creando una sola sílaba métrica, gracias a que una de ellas termina en vocal y la otra inicia también en vocal. Veamos un ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. La sinalefa está marcada por una línea que une las dos sílabas de las palabras distintas para generar una sílaba métrica. En el primer verso vemos que la palabra sí se integra a la palabra al, gracias a que la primera termina en vocal y la segunda comienza en vocal. Si contáramos todas estas sílabas gramaticalmente, veríamos que en el primer verso son 12 y en el segundo son 13. La sílaba métrica reduce precisamente esta contabilidad para que se ajuste a los caprichos o a los estilos de cada poeta. Gracias a esto tenemos en el ejemplo 2 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas. Sinalefa violenta. Funciona igual que la sinalefa, pero esta une las sílabas de las palabras que comienzan con la consonante H, por su valor no sonoro, o la Y por su sonido vocálico, e ignora signos ortográficos. Veamos el ejemplo de Lope de Vega. El libro que por tuyo ha merecido. Nuevamente la línea señala la sinalefa. Como podemos ver, ni la coma ni la consonante H impiden que esta sinalefa se efectúe, gracias a que la H tiene un valor no sonoro. Tenemos otro verso en decasílabo. Siguiente ejemplo de Leopoldo Lugones. Y era aquella una noche de las noches más bellas. La consonante Y al principio de este verso funciona como una vocal, por lo tanto no inhibe la sinalefa. Tenemos un verso entonces de 14 sílabas o alejandrino. Sinéresis. Unión en una sola sílaba de 2 vocales que normalmente se pronuncian en sílabas separadas, generando un falso diptongo. Recordemos que el diptongo es la unión de 2 vocales en una sola sílaba. Una vocal fuerte, A, E, O, junto a una débil, I, U. Veámoslo en el ejemplo de Antonio Machado. Es una noche de invierno, cae la nieve en remolino. Tenemos en los 2 versos sinalefas, de invierno y nieve en. Ahora observemos el primer verso. Invierno es una palabra aguda y tiene un diptongo, bier, una vocal débil y una vocal fuerte. En el segundo, cae la nieve en remolino, vemos que la primera palabra, cae, es una palabra bisílaba, de 2 sílabas. Las 2 vocales que componen a esta palabra son fuertes y por lo tanto se separan, generando 2 sílabas. Pero aquí el poeta las utiliza con una sinéresis, por lo tanto tenemos una sola sílaba en la primera palabra. Si las contamos, son 9, menos 1 por la sinéresis nos da 8. Son versos octosílabos. Diéresis. Separación de 2 vocales que normalmente se agrupan en diptongo. Se señala con 2 puntos sobre la vocal afectada, la I y la U,
que tienen que ser por fuerza vocales débiles. Veamos el ejemplo de Fray Luis de León. La del que huye el mundanal ruido. Gracias a la diéresis, la palabra ruido genera una sílaba métrica más. Pero la diéresis no cambia la acentuación de la palabra. Por lo tanto, ruido sigue siendo, pese a la diéresis, una palabra grave. Como vemos, este verso también tiene una sinalefa. Tenemos entonces un verso de 11 sílabas o endecasílabo. La sílaba tónica en la métrica castellana. Recordemos que la sílaba tónica es aquella que modifica o le da sentido a una palabra. Es donde se acentúa la palabra. Si yo les digo papa y papá, aparentemente son las mismas palabras, pero el acento las transforma, las cambia. Veamos entonces los versos agudos. A los versos acabados en palabra aguda se les añade una sílaba rítmica. Veámoslo en el ejemplo de José Zorrilla. A quien quise, provoqué. Provoqué es una palabra aguda y por lo tanto al acentuarse, al tener la sílaba tónica, su fuerza en la última sílaba de esa palabra, genera una sílaba rítmica más. Por lo tanto, aparentemente son 7, pero insisto, al ser una palabra aguda, genera fonéticamente una sílaba más. Un verso octosílabo. Versos graves. Los versos acabados en palabras graves coinciden rítmicamente con las sílabas gramaticales. Veámoslo en el ejemplo de Federico García Lorca. La luna vino a la fragua. Nuevamente una sinalefa. Y como la palabra fragua es una palabra grave, no hay ninguna modificación de sumar o restar. Cumple exactamente su función fonética en estos versos octosílabos. Versos esdrújulos. A los versos acabados en palabra esdrújula se les resta una sílaba rítmica. Recordemos que la palabra esdrújula se acentúa en la antepenúltima sílaba. Veámoslo en el ejemplo de Rafael Alberti. Miro el otoño, escucho sus aguas melancólicas. Tenemos 2 sinalefas y melancólicas, al ser una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Por lo tanto vemos que son 15 sílabas menos una, son 14, respetando entonces el acento en la penúltima sílaba métrica. Tenemos un verso alejandrino o de 14 sílabas. La rima en el verso castellano. Rima. Es la semejanza o igualdad de sonidos entre 2 o más palabras, a partir de la última sílaba acentuada. En especial, aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. Por ejemplo, pobre y torre, frente y occidente. Existen 2 tipos de rima en el verso castellano. Rima asonante. Se repiten las vocales a partir de la última sílaba acentuada. Veamos el ejemplo en Atahualpa Yupanqui. Los hombres en el trigal por un pedazo de pan. Trigal y pan son palabras agudas. La última sílaba es la que tiene el acento tónico. ¿Cuál es el sonido que se repite? La vocal A. Trigal y pan. Rima consonante. Se repiten los sonidos vocálicos y consonánticos a partir de la última sílaba acentuada. Veámoslo en el ejemplo de Amado Nervo. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino.
El segundo verso, como podemos ver, tiene una sinalefa. Pero vayamos a la rima. Camino y destino. Son dos palabras graves, se acentúan en la penúltima sílaba. Por lo tanto, la acentuación viene a partir de la vocal I. Mino, destino, hino. Hay una repetición vocálica y consonántica con la I, la N y la O. Pero también existen los versos blancos. Aquí, el poeta prescinde de la rima y organiza una composición poética en la que los versos no tienen rima. Veamos un ejemplo de Jaime Sabines. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. Como podemos observar al final de cada verso, no hay ninguna repetición vocálica o consonántica. Esto es un verso blanco o libre. Continuaremos hablando de poesía en nuestra próxima sesión. Hasta luego.